Muy bien, chicos, bienvenidos a Consultas Académicas. Vamos a empezar con una introducción, con un resumen, una síntesis de lo que se está tocando en esta semana 5, ¿ok? Y luego vamos a proceder a resolver las preguntas propuestas en la separata. Asimismo, si tuvieran alguna consulta en particular, la pueden escribir en el chat y vamos haciendo una interacción entre la semana 5 y las consultas que de repente tengan de manera particular. ¿Cómo estás, Eloy? Olenka, buenas tardes. Viviana, Buenas tardes, profesora. ¿qué Disculpe, tal? le envío una pregunta. ¿Me podría ayudar? Ah, ya, ok. Ya, a ver, acá hay una pregunta. En la escritura castellana hay una distinción esencial entre minúsculas y mayúsculas. El uso normativo de las mayúsculas se rige por un conjunto de criterios que orienta su empleo. En los enunciados pertenecientes a la lengua española, determine en cuáles de los siguientes enunciados hay un uso correcto de las mayúsculas. Ya, a ver. Una gran novela indigenista tiene como símbolo el río Marañón. 2. Como nací en el mes de enero, me dicen que soy Acuario. Ya, esa no. Ella terminó de leer el nombre de la rosa y quedó fascinada. El señor Rogelio Latorre es un experto en física cuántica. Ya, a ver, si se trata de descartar, yo descarto inmediatamente la 2, porque cuando nos referimos a los signos zodiacales como tal, sí tiene que ir en nombre, como nombre propio y debería ir en mayúscula, pero si el signo zodiacal lo utilizo para designar a una persona nacida bajo ese signo o para indicarlo como parte de un atributo, debería ir en minúscula. Entonces, si descartamos la 2, descartamos la alternativa E y descartamos la alternativa C y descartamos la alternativa A. Solamente nos quedaríamos con la alternativa D y con la alternativa B. Ahora, estoy entre la 3 y la 4, pero me voy por la cuarta. ¿Por qué? Me voy por la cuarta porque cuando yo digo el señor Rogelio Latorre, para empezar, todos los apellidos que empiezan con artículo, debe ir con mayúscula el artículo, ya sea que esté con el nombre de pila o con un tratamiento. Entonces, ahí estamos bien. Y cuando dices un experto en física cuántica, no necesariamente se está refiriendo a una asignatura, está refiriéndose a la física como tal, ¿no? Y además, el cuántica está funcionando como un adjetivo. Entonces, la respuesta en ese contexto, la respuesta correcta, tendría que ser la 1 y la 4. Entonces, marcaría la B. Ahora, Profesora, sí, dime. mi duda más que todo era eso en la 4. ¿Cómo me podría explicar más de cómo distinguir cuándo es un curso o, en ese caso, más que todo, los cursos y las asignaturas me confunden? Lo que pasa es que tendrías que analizar el contexto. Es como decir, yo soy experta en la psicología humana.
Entonces, no necesariamente me estoy refiriendo a la disciplina como tal, no me estoy refiriendo a la carrera como tal, no me estoy refiriendo a la ciencia como tal, o sea, estoy hablando de manera general, es como decir, soy experta analizando la mente, no sé, de las personas, ¿no? Entonces, es por el contexto que tú puedes deducir eso. Entonces, la regla te la dan, pero finalmente el grupo de las palabras que tienes a tu alrededor, que es lo que acabo de hacer yo, son las que van a determinar que tú tomes la decisión de que si va con mayúscula y minúscula teniendo la regla. Entonces, en la 4 yo por el contexto asumo de que no se trata de un curso como tal, simplemente asumo de que él pues conoce mucho de este tipo de información, ¿no? O actividades relacionadas a la física. Mm, Y, profesora, en el caso de la 3 sí estaría incorrecto porque solo tendría que ir con mayúscula la primera letra del título. En el caso ¿de qué? Del número 3. Ah, claro, lo que pasa es que los nombres de las obras literarias, nombres de películas, nombres de canciones, la regla te dice que solamente la primera debe ir con mayúscula, salvo que en el resto de palabras haya un nombre propio, ahí la colocas en altas, pues no. Pero la regla es esa, solamente la primera letra debe ir con mayúscula. Ok, profesora, gracias. De nada. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta recapitulación de los temas tratados para luego explicar las respuestas de la separata. Bien, entonces la semana 5, chicos, realmente no puedo decir que ningún tema es complejo. ¿Por qué? Porque finalmente les dan a ustedes un resumen en la pre, ¿no? ¿Y por qué es un resumen? Porque entender los temas necesitan prerequisitos y a veces cuando estamos tocando un tema nos damos cuenta que necesitamos saber otro para poder comprenderlo a totalidad. Es por eso es que muy aparte que de lo que te puedan brindar en la pre, en estos ciclos que son tan cortos, tú tienes que estudiar de manera paralela, si no, se te va a complicar un poquito. Entonces, es justamente el uso de las mayúsculas y las minúsculas, un tema en donde ya entramos de fondo ortografía y acá te damos algunas reglas. Entonces, tú tendrías que entrar, ¿no? Eh, a lo que es la página de la RAE, el Diccionario Panhispánico de Dudas, ¿no? Con la finalidad de que tú puedas empaparte de más ejemplos referente al uso de las mayúsculas y minúsculas, porque hay excepciones, ¿no? O sea, puedes escribirlo en un contexto con mayúscula, pero en otro contexto es en minúscula. Entonces, si uno se aprende la regla, necesariamente teniendo de memoria uno de los puntos, tumbas en los otros. Entonces, es muy contextual, ¿no? Este tema de la semántica. Muy bien, entonces hay que comprender además un poquito de antecedentes, de características de nuestra lengua castellana, ¿no? Para empezar, lo primero que el hombre, ¿no? Va a tener como medio de comunicación, obviamente es un lenguaje no verbal si nos remontamos a la época de la prehistoria, pero esta capacidad del lenguaje que nosotros tenemos ha hecho que podamos materializar, no materializarla mediante la lengua. Y hemos sido capaces de crear símbolos, lo que ahora nosotros lo llamamos signos lingüísticos cuando utilizamos nuestra lengua, ¿no? Entonces, la escritura se convierte en una manifestación de comunicación posterior a la oralidad, ¿no? Pero, ¿qué implica? Implica también una maduración cerebral, porque ya no solamente estamos hablando de la parte abstracta, ¿no? Sino que estamos hablando de lo abstracto y además lo psicomotor, ¿no? Porque para escribir nosotros tenemos que utilizar, obviamente, la mano y toda una serie de procesos cognitivos. Entonces, esta aparición de la escritura da un vuelco a la historia de la humanidad, porque ahora sí podemos registrar
comunicaciones, que a lo largo del tiempo se han convertido en manifestaciones culturales que nos han ayudado a permitir, ¿no? A entender cómo fue y cómo es, ¿no? Y por qué es así, y por qué antes no lo fue. Entonces, en estas características de la escritura, nosotros podríamos decir que la escritura es simbólica, obviamente, porque recurre a qué? A un signo. Nuestros signos lingüísticos. Es artificial porque no es que necesariamente haya sido innato. Nosotros lo hemos creado, ¿no? Lo hemos creado y es parte de una cultura social, ¿no? Pero claro, se ha llevado a cabo gracias a que tenemos capacidades, ¿no? Que nos han llevado a poder ejecutarlo. Ahora, es posterior por lo que ya te mencioné, ¿no? Porque es una manifestación que ocurre después de la oralidad. Y es conservadora, ¿no? Porque finalmente su finalidad y su objeto es representar mensajes, ¿no? ¿Y dónde los va a representar? En un soporte. Lo que antes fue en una piedra, ahora puede ser, ¿no? No solamente en un papel, no solamente en un árbol o donde quieras plasmarlo, sino ahora por medio, ¿no? De toda esta era digital. Entonces, son las 4 características que tienes que tener en cuenta para poder entender la escritura. Y la escritura no siempre es igual, ¿no? Hay diferentes clases de escritura y hay lugares, hay países que van a utilizar además diferentes clases, o sea, no solamente una de las clases, más de una clase. Y acá te estamos mostrando, ¿no? Ejemplos de por qué hablamos de una ideográfica, su mismo nombre lo dice. Ideográfica viene de idea. Entonces, se ha creado símbolos que no necesariamente representaban una letra o un sonido, sino representaba toda una idea, ¿no? Toda una palabra. Y cuando hablamos de silábica, estos símbolos, estos signos, representaban sílabas. En el caso del castellano, nuestro alfabeto valga la redundancia, es alfabético. ¿Por qué? Porque cada uno de los signos, o sea, cada una de las letras, cada uno eh, de los grafemas que utilizamos para poder realizar o escribir palabras, tienen un sonido respectivo. Sí, algunas letras tienen el mismo sonido, pero finalmente tienen un sonido. Por eso es que se llama alfabética, porque los signos representan fonemas. Y cuando hablamos de la lengua española, obviamente tiene sus particularidades como cada una de las lenguas, ¿no? Y tendríamos que nosotros tener clarísimo que para empezar, en nuestro alfabeto tenemos 27 letras, 27 grafemas. En algún momento fueron más, ¿no? En algún momento no los borraron del alfabeto, los borraron del alfabeto, pero está en nuestra escritura, porque antes se contemplaban algunos dígrafos más, ¿no? Pero ya el H como tal, no, es CH, ¿ok? Y entonces nos hemos quedado con 27 grafemas. Y repito, los dígrafos son utilizados en la escritura como tal. Entonces tenemos como dígrafos, me refiero a dígrafos, estas letras que están compuestas por dos, ¿no? Dos letras, dos grafemas. La H, la doble R, la G con la U, que la utilizamos para ciertas palabras, ¿no? El dígrafo que está conformado por la Q y la U y la doble L. Ahora, ¿por qué si hay 27 grafemas tenemos 24 fonemas? Por lo que ya mencioné, algunos grafemas tienen el mismo sonido. Por ejemplo, la B con la V suenan igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Q y la K suenan igual, incluso la C, pero antes de A y antes de O, ¿no? Y antes de U, cama, cocina, cuerda, ¿no? Entonces, eso es una característica de la lengua castellana en donde algunos grafemas son polifónicos. Quiere decir
que pueden tener más de un sonido o algunos fonemas son poligráficos, quiere decir que funcionan para varios grafemas. Y otra característica de nuestro alfabeto es que la H, por ejemplo, no tiene ningún fonema, ¿no? Pero es importante para fines de ortografía. Entonces tenemos en cuenta esos datitos, 5 dígrafos. Y entender que va a existir, y ya la conoces, una institución, y cada país, ¿no? de lengua castellana tiene una institución, una sucursal, que vendría a ser, obviamente, la representación de la Real Academia Española en los países de habla hispana. Y la RAE es la que nos va a dar los alcances, la que va a supervisar, la que va a velar, la que va a regular que el castellano se use de manera correcta, que se use aplicando las normas, las reglas de ortografía. Porque lo que se quiere hacer es llegar a un punto en común, a un común denominador. Cada lugar en donde se habla la lengua castellana tiene sus particularidades, tiene sus regionalismos, tiene sus dialectos propios. Pero finalmente, si nos queremos entender todos y tener una comunicación efectiva, tenemos todos que aplicar las reglas. Y entonces estamos uniformizados. ¿Ok? Y ahora tú con este curso estás logrando eso. En este cuadro estás viendo justamente lo que un poquito te decía hace un momento, ¿no? Esta relación simétrica que pueden tener los fonemas con los grafemas y también la simétrica, ¿no? Relación asimétrica o relación simétrica. El otro nombre de simétrica biunívoca y el de asimétrica no biunívoca. Entonces te estás dando cuenta acá que esos fonemas, recuerden que cuando está entre llaves, nos referimos a los fonemas, a los sonidos, ¿no? Entonces, esos sonidos equivalen para estas letras. Y la correspondencia es igual, ¿no? ¿Ves? Sin embargo, existen diferentes grafemas que representan a un mismo fonema, ¿no? Estos grafemas, por ejemplo, mira. La B, la V y la W suenan así. Profesora, pero la W no. En este caso sí, mira, Osvaldo. Tú no dices Oswaldo. Víbora. Entonces, este sonido se convierte en poligráfico. Porque es un sonido para diferentes grafemas. ¿Ok? Lo mismo pasa con este sonido, mira. Es el sonido para la letra G y para el dígrafo. G. Entonces, el sonido G es para tanto para goma como para águila. Porque tú no dices águila, tú dices águila, águila. La interdental, ¿no? Sonido para la C y para la Z. Pero para la C, cuando está con E y con I. Porque si la C está con A, con O o con U, suena KKK. Q. Luego este sonido, miren. Ahí. Pasó. Este. Es el sonido de la letra J, de la letra G y de la letra X también. Pero ¿en qué caso? En la J siempre, ¿ah?
joya, jarra. En la G, en ciertos casos, porque ya hemos visto que acá no funciona, que es otro sonido, ¿no? Pero acá sí es giro, no es giro, giro, giro. Y acá esta X suena también igual, ¿no? México, no es México, es México. Entonces te estás dando cuenta que los fonemas pueden ser el sonido de diferentes letras. Y al revés, ¿no? La letra G es polifónica porque esa letra G puede sonar de diferentes maneras dependiendo de la palabra. Peda, go, gia. ¿Ya ves? Gia. Acá, ¿no? Igual la letra X puede sonar así. México, no, perdón. México en este caso, ¿no? En este caso es México. Acá. Pero acá suena como alveolar, mira, xilófono. Xilófono. Y acá suena doble. Tac, tac, sí. Tac, sí. Por eso es que hay dos. Entonces, son características de nuestra lengua castellana en esta relación con el fonema y el grafema. ¿Ok? Ahora, hay que entender primero o hay que recordar, ¿no? Que el uso de las mayúsculas y minúsculas están sujetas a otros signos incluso, ¿no? Entonces, en el colegio que nos enseñan primero a reconocer esos signos de puntuación, que implica que algunos escritos estén con mayúscula. Entonces, eso ya lo sabemos. Después de un punto, mayúscula, ¿no? Ahora, nos dicen que también en puntos suspensivos, claro, pero no siempre. Acá dice, piensa que lo mejor es que mejor hablamos luego. Acá, ¿por qué empezó con mayúscula? Porque cambió de oración, cambió de mensaje. Pero si hubiese el mensaje continuado y los 3 puntos solamente significaban marcar una pausa, ahí debía estar en minúscula. Por ejemplo, ¿no? Pienso que lo mejor es que te vayas. Entonces esa pausa es como que simplemente el hablante dudó un poco, ¿no? O quiso ponerle un poco de suspenso a lo que venía, ¿no? Pero el mensaje continuó. Pero acá va con mayúscula porque el primer mensaje con el segundo mensaje ya son diferentes, a pesar de que estén en el mismo contexto, ¿no? En ese caso, cuando dice 2 puntos, en citas textuales, recordar que una cita textual es cuando queremos reproducir lo dicho por otra persona. Entonces, si yo reproduzco fielmente lo que dijo otra persona, tengo yo todo un formato, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, Jesús dijo, se abre el formato, ¿ah? 2 puntos, abro comillas angulares, ojo, nos hemos acostumbrado por el cole a abrir esas comillas, ¿no? Inglesas, no, las primeras comillas son angulares, las primeras. Dentro de ellas las inglesas. Y si quiero seguir resaltando algo más, las simples, que están compuestas simplemente por 2 comitas así. Entonces, cita textual
comillas angulares y viene la mayúscula. Por eso te dicen, usa las mayúsculas, ¿no? En citas textuales, porque en una cita textual hay 2 puntos. Bueno, y lo que viene después es cierro mis comillas angulares y el punto final. Ahora, en vocativos. Recordamos que es un vocativo. El vocativo es a quien nos dirigimos. Es esa persona a quien nos estamos dirigiendo. Entonces, si yo escribo una carta, ¿no? Estimada coordinadora. Mayúsculo, obviamente. 2 puntos. En el siguiente renglón, dejo un espacio además. ¿Empiezo con qué? Con mayúscula. Ok, entonces después de los vocativos, mayúscula. Ahora, los signos de interrogación o exclamativos. Los signos de interrogación, ¿sí? Van a indicar un inicio y un cierre. Entonces, si obviamente yo ya cerré en qué tragedia, cerré, acá está mi signo de cierre, la palabra que sigue va en mayúscula. ¿Ok? Profesora, ¿y qué pasaría si cierro, pero después se coloca una coma? Ah, ya, acá está el caso. Ya pues, si se interpone una coma, lo que viene es en minúscula, de hecho. No, mira, es en minúscula. ¿Ok? Bien. Vámonos con las primeras reglas. Acá nos están diciendo simplemente, hey, no te olvides todos los nombres propios en mayúscula, te están diciendo, ¿no? Ahora te dicen expresiones denominativas. Claro, porque hay lugares, hay personas que no necesariamente las van a llamar por un nombre específico. A veces hay denominaciones que pueden ser largas o son denominaciones productos, ¿no? a que responden a un apodo, un seudónimo. Entonces, todos los nombres propios de personas, lugares y cosas, no te olvides, en mayúscula. ¿Ok? En mayúscula. Acá está el ejemplo. Ahora, incluso si tú te refieres a los nombres propios de manera plural, si quieres referirte a varias personas que se llaman igual, ¿sí? También, ¿no? También va en mayúscula. ¿Ok? O sea, sigue siendo un nombre propio. ¿Sí? Pero obviamente solo el nombre propio, no el artículo que va, o el determinante que va a marcar la pluralidad, eso no. También tenemos apellidos que empiezan con preposición, ¿no? Con artículo. Bueno, hay reglas también. Entonces, por ejemplo, ahí dice, no se ausentó el Señor de la Cruz. Es que la regla te dice que cuando tienes un apellido, ¿sí? Que empiece con preposición, ¿no? Y artículo, ¿ok? ¿Qué te dice la regla? Que la preposición debe ir en mayúsculas. Pero, exactamente, ¿cuándo? Cuando no está el nombre de pila. O sea, por ejemplo, ¿no? Se ausentó Paco de la Cruz o Francisco de la Cruz. Ya. Ahí sí hay nombre de pila. Ahí sí hay nombre de pila, ¿no? Andrés de la Cruz. Acá sí hay nombre de pila. Entonces, si hay nombre de pila, la RAE me dice, ya, si
vas a escribir un apellido que tenga preposición y artículo y está el nombre de pila, la preposición debe ir en bajas. Y el artículo también. Pero si figura un tratamiento o cualquier otra palabra que no sea el nombre de pila, ahí la preposición va en altas. Obviamente cruz también. Y el artículo, no, el artículo no. El artículo se queda ahí nada más, en minúscula. ¿Ok? Profesora, ¿y qué pasa cuando agregamos, ¿no? Otras preposiciones dentro de un apellido que también tenga preposición, en el caso de las personas casadas. Ah, pues ahí no, pues no, dice, mira, la herencia la recibirá la señora de la Puente. Obviamente lo que va a ir en altas es la preposición del apellido. En primer lugar, porque acá figura acá está figurando un tratamiento y no el nombre. Y esta D que correspondería, ¿sí?, a que esa persona es casada, va en minúscula, pues. Va en minúscula. ¿Ok? Ahora, en el caso de los apellidos que empiezan con artículo, siempre escríbelo en mayúscula. Y así tenga nombre de pila, sí. Con nombre de pila o sin nombre de pila, los apellidos con artículo siempre van en mayúscula. ¿Ok? ¿A qué se llama, profesor, hipocorísticos? Ah, los hipocorísticos son las variantes del nombre, ¿no? De un nombre. Por ejemplo, a los Luis les dicen Lucho, ¿no? Francisco, Pancho, Carmen, Camucha, Lourdes, Lula, etcétera, ¿no? Eso es un hipocorístico, la variante del nombre, ¿no? Entonces la regla también te dice hipocorísticos, apodos, sobrenombres, tienes que escribirlos en mayúsculas, porque hacen alusión a la persona, ¿no? Entonces acá dice, Patti conocía a la Pulga Ruiz Díaz. ¿Ves? Este seudónimo Pulga fue en altas. Profesora, pero ¿y el artículo? No, el artículo no. El artículo refuerza esto, ¿no? Pero el seudónimo es Pulga. Va en altas. Ahora vamos a hacer un ratito un espacio que veo que me han escrito. Ya, a ver, Rosa, Irene, ahí veo que me has mandado una pregunta. Ahí la respuesta es la B, ¿no? En la A descartamos sacerdote debe ir en bajas y norte también va en bajas. Puntos cardinales van en bajas. El alumno de la puerta aprobó fonética 1. Bueno, ahí es obvio que se trata de que su apellido es de la puerta, ¿no? Entonces, esta preposición en alta está bien escrita porque cuando tengo apellidos con preposición y artículo, que es justo lo que hemos explicado, ¿no? Se coloca en altas la preposición cuando no está el nombre de pila, ¿no? Justo es lo que vamos a retroceder, lo que hemos explicado, ahí está, ¿no?
Y luego dice, quiso viajar por la cordillera de los Andes, cordillera en bajas. Luego ingeniero en minúscula. Y la torre, esa la debería en mayúscula. Y luego océano en minúscula. ¿Ok? Respuesta de eso. Continuamos. Ya. Acá, mira, te están diciendo, ¿no? También en mayúscula los continentes, países, departamentos. Claro, había muchos lugares también, ¿no? Solamente que a veces se coloca de manera equivocada los nombres de los accidentes geográficos. Ahí se coloca de manera inadecuada, ¿no? Porque a veces los mares, los ríos, etcétera, están acompañados por sustantivos genéricos y pensamos que también es parte del nombre propio, ¿no es así? Quiere decir que también el uso de mayúsculas y minúsculas está ligado un poco a la cultura general, ¿ah? Entonces, a veces dudamos porque no sabemos si en el documento figura así, ¿no? Pero bueno, es parte del grado de dificultad que te ponen, ¿no? Porque se supone que tú estudias todos los cursos. Ahora, acá, por ejemplo, nos están diciendo, ¿no? Continentes, ¿no? Países, departamentos. Ahora, acá, ¿por qué tanto él con Salvador están en mayúscula? Porque todo ese nombre, todo es, las dos palabras corresponden al nombre propio, las dos. Entonces yo tengo que escribir en mayúsculas. El nombre del lugar es El Salvador, no es Salvador, es El Salvador. Igual lo mismo sucede con La Habana, ¿no? Ahora, la Amazonía, profesor, no, pues es que es Amazonía. Este la simplemente es un reforzador del sustantivo, es un determinante que acompaña el sustantivo. Entonces, a eso me refiero con, no, un poco de cultura, ¿no? Villa El Salvador, profesora, y él también, sí, porque esas tres palabras conforman el nombre propio. Es Villa El Salvador. Profesora, pero si el país es México, fíjate que es Ciudad de México, ¿no? O sea, el país es México, ¿no? Pero al Distrito Federal se le conoce como Ciudad de México. Esto. Y acá te dan ejemplos claros de que no hay que colocar en mayúscula, ¿no es cierto?, este sustantivo genérico que acompaña al nombre propio. Entonces, si yo voy a hablar del Mar Rojo, en mayúscula solamente rojo, solamente el nombre propio. El río N, la cordillera de los Andes, las Islas Galápagos, el Cabo de Oro. ¿Ves? El resto es con minúscula. Bien, más reglas. Acá, ¿no? Esto ya lo acabo de mencionar, ¿no? Lo acabo de explicar, pero bueno, más ejemplos para nosotros mejor. Entonces, recuerden, los nombres propios en mayúscula y los sustantivos genéricos en minúscula, ¿correcto? Ahora, mucho cuidado porque hay nombres de lugares, ¿sí? Y el nombre es todo, como en el caso de Cabo Verde, ¿no? El nombre es todo esto. Obviamente ahí lo coloco todo en mayúscula. Acá también. No es que sea un mar y que se llame Plata el mar. El lugar es Mar del Plata. Así se llama. Igual acá. No es que sea un río que se llama Janeiro. El lugar es Río de Janeiro.
Entonces, en este caso, esas palabras, cabo, mar y río, eran parte del nombre propio. En estos casos que están acá, no. Acá el mar se llama rojo. Luego, ya, mira, lo que pasa es que hay algunos lugares que también tienen denominaciones, ¿no? Son alternativas también para ser nombradas de esa manera, porque ya se han hecho conocidas en el tiempo y ya se han institucionalizado. Entonces, cuando nosotros muchas veces queremos referirnos a Europa, a veces le llamamos por su denominación antonomástica, el viejo mundo. Y ya sabemos que nos referimos a Europa. Entonces, implica que debe estar esto en altas, porque es una denominación antonomástica y por lo tanto se convierte en un nombre propio, ¿no? Igual Roma, conocida como la ciudad eterna, ¿no? Vaticano también, conocida como la Santa Sede. Entonces, no te olvides que esas denominaciones alternas tienen que también estar en altas. Y tenemos acá más ejemplos, ¿no? Más ejemplos que están relacionados a los nombres de ciertas zonas geográficas, que van a tener sustantivos y adjetivos en sus nombres, ¿no? Mira, América Latina. América Latina, ¿ves? Se supone que esto funcionaría como un adjetivo y esto es un sustantivo, pero todo eso es una denominación. Va en altas. Europa del Este, en altas. El cono sur. Cono y sur. Cono y sur. Esto simplemente es un determinante que lo acompaña. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esas reglas para no equivocarnos. A ver, acá tengo otra pregunta. Ya, a ver, Viviana, acá me has mandado una pregunta que es para verificar qué alternativa posee una segmentación silábica adecuada. Bueno, en el caso de la A, todo está correcto, ¿no? Porque básicamente en las palabras antihéroe y superhombre. Claro, ¿por qué? Porque recuerda que según estructura silábica, la H no la interrumpe. Entonces, eh, la R, que vendría a ser margen silábico, debe unirse a la siguiente vocal, que es el núcleo de sílaba, y cierra el margen silábico posterior con la M, ¿no? Superhombre, ¿no? Y lo mismo antihéroe, ¿no? Antihéroe. No puedo separar la vocal cerrada de la vocal abierta porque es un diptongo y la H no interrumpe concurrencia vocálica de diptongo.
En el caso de la B, el error es que han separado de manera incorrecta la palabra inhumana, ¿no? Es inhumana, no es in-u, no, esa N se va con la siguiente vocal. Y luego no debieron separar en el caso de la C, destruí, porque no es hiato acentual. El hiato acentual es vocal abierta más vocal cerrada con tilde o vocal cerrada con tilde más vocal abierta. Y cuando yo veo destruí, lo que yo veo son dos vocales cerradas diferentes. Es un dictongo y no lo debo separar. Y bueno, en el caso de la D, ya también veo que te has dado cuenta que el error es exhibición, no es exi, la X se va a la siguiente sílaba, exhibición. Entonces, por eso es que la respuesta correcta es Ana. El resto tiene errores. Profesora, disculpe, en la B, acción también está mal. No está bien. Acción. Es correcto. Allá, ahí no va la doble C junto a la I. No. Allá. El error No, en la B mande ya te otra dije que pregunta. es inhumano. Sí, Inhumana, sí, perdón. ya me di cuenta. Mm, Eloy, a ver, Eloy. Ah, porque en Río de la Plata se va a colocar en altas las palabras significativas que serían Río y Plata. ¿Ok? Entonces es correcto la primera opción y no la segunda opción. Vamos entonces con la tercera lámina o la siguiente lámina que nos sigue hablando del uso de las mayúsculas, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que organismos e instituciones, secciones administrativas, órdenes religiosas, ojo, órdenes, no religiones, órdenes religiosas, partidos políticos, equipos deportivos, edificios, organizaciones, asociaciones, establecimientos comerciales, culturales, recreativos, etc. Ya. Las palabras significativas, ¿no? Las palabras significativas. ¿Ok? Entonces, entre esas palabras significativas también se pueden, en algunos casos, contemplar los sustantivos genéricos. Entonces, mire este nombre tan largo, ¿no? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. Ministerio y trabajo en altas. El artículo no. Liga contra el cáncer. Igual. Liga contra el cáncer. La orden de frailes menores. ¿Ves? Orden, frailes menores. No, pues acá te están haciendo una aclaración. Acá te dicen, no, en este caso. Claro, porque en este caso estamos usando la palabra franciscana como adjetivo del sustantivo orden. No, ahí debe ir en bajas. Entonces tienes que analizar mucho el contexto, lo que te decía al inicio. Deportivo municipal, universitario de deportes, los partidos políticos, ¿ves? Las palabras significativas, etcétera. Mira, también hay alternativas antonomásticas, incluso a ciertas instituciones, ¿no?
Por ejemplo, tenemos esas alternativas antonomásticas en selecciones deportivas. Por ejemplo, a la selección chilena, ¿sí? O española, a veces la llaman como la roja, ¿no? Entonces, como hace alusión a la selección y así ya es conocido en la sociedad, tiene que ir en mayúsculo. Tiene que ir en mayúsculo. Un poquito, chicos. Ya. Estábamos acá. Ahora, ¿no? También cuando se designan entidades u organismos institucionales, si nos estamos refiriendo a la institución, debería ir en mayúscula, ¿no? Entonces, acá contextual, ¿no? El ejército peruano, el gobierno, la marina, la iglesia mormona. Entonces, acá nos estamos refiriendo a la institución, ¿no? Entonces, va en altas, en altas. ¿Ok? Obviamente peruano ni mormona no, porque están haciendo de adjetivos. Pero de repente esas mismas palabras en otros contextos no funcionan así. Entonces ahí yo aplico minúscula. El ejército realizaba sus entrenamientos. No me refiero acá a la institución, me refiero al grupo de soldados, ¿no? Vio al policía. No me refiero a la institución, me refiero a la persona que ejerce las veces, ¿no? De agente policial. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles para decidir si coloco en mayúscula o coloco en minúscula. También las divisiones geológicas, ¿ok? ¿Sí? Estos periodos, ¿sí? Los periodos que dividen a la prehistoria y a la historia. Entonces, vas a colocarlos en mayúsculas, pero no a los adjetivos que los acompañan, no a los adjetivos. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo ya en uso de mayúscula y minúscula tienes que saber qué es un sustantivo, qué es un determinante, qué es un adjetivo? ¿Te das cuenta? Entonces, si yo quiero hablar del paleolítico, solamente paleolítico. La edad de los metales. El nombre es todo esto, ¿no? Entonces, esto es donde ven lo que hay. Las palabras significativas. El siglo de las luces. El nombre es siglo de las luces. Las palabras significativas. La antigüedad, nos referimos, ¿no? A un periodo X que podría ser la prehistoria. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta al momento de decidir si veo mayúsculo. Gracias. ¿Ok? Y acá es donde viene el tema de los adjetivos, ¿no? Mira, el Cretácico inferior, esta no va. ¿Va?
este nombre y esto simplemente está haciendo las veces de un atributo nada más. ¿Ves? Igual acá, el Jurásico superior, igual. Ahora, en el caso, sí, de las palabras era y periodo, que usualmente se usan para hablar de estos temas. Era y periodo son sustantivos genéricos, por lo tanto no debes colocarlos en mayúscula. No es que era mayúscula sinosóica, no. Acá simplemente se está empleando como una característica general de algo, ¿no? De un determinado tiempo, de un determinado rango del tiempo. Entonces acá no está funcionando como nombre propio. ¿Ok? Entonces es como este primer ejercicio que una compañera envió al chat, ¿no? Física cuántica. Cuando uno lo veía en su globalidad, no se refería exactamente a un curso. Ahora, acá ya se ve el conocimiento de cultura general y esto se complementa con tus otras asignaturas, pues. Ya lo complementas con historia universal, con historia del Perú, con biología, ¿no? Etcétera. Y en este caso, los acontecimientos históricos relevantes, ¿no? Los relevantes. Ahí que me dice, debo escribir, sí, con mayúscula. ¿Ok? Y esos acontecimientos históricos van en mayúscula porque obviamente son denominaciones de periodos determinados de la historia. Igual te hacen la salvedad y te dicen, hey, pero cuidado, ¿ah? Cuidado con los sustantivos y los adjetivos, ¿ah? No necesariamente pueden ser parte de la denominación, como que también sí pueden ser. Ahora, cuando yo digo la primavera de Praga, todo esto es el nombre de un periodo, de un acontecimiento histórico. Todo esto es. Pongo en altas primavera y Praga. Igual, la Gran Depresión. La Reconquista. La Contrarreforma. El nombre es este. Este es el que lo acompaña para, obviamente, especificar el sustantivo propio, ¿no? La Semana Trágica. El Cisma de Occidente, etc. Ahora, acá, ¿no? Por ejemplo, también hay ciertos acontecimientos muy precisos que hay, ¿no? No necesariamente ese es el nombre de todo un periodo, ¿ah? Pero son acontecimientos específicos, ¿no? Estudié sobre la toma de Bastilla en alto, el desembarco de Normandía en alto. Entonces, finalmente es entender que se convierte en un nombre propio, ¿no? Desde el contexto que sea, es tratar de entender si es un nombre propio. Y podríamos dar un montón de reglas más, chicos, muchas reglas más, ¿no? Nombres de las guerras, de las batallas, ¿sí? La guerra de los 100 años, por ejemplo. Solamente el nombre de la guerra. El especificador no. El especificador no. ¿Ok? En el combate de Angamos solo Angamos es. Salvo que empiece un título, ¿no? Y ahí ya pues la primera con mayúscula. O que lo escribamos todo en altas, ¿no? Como para que resalten algún afiche, no sé. Pero en el caso de uso de mayúsculas y minúsculas de manera intercalada, tiene que quedarse claro eso. No olvidar los nombres de los conflictos mundiales. ¿Ok? Todos sus componentes se van a escribir en mayúsculas. Todos.
¿ok? Igual, igual, ¿no? Las revoluciones o la denominación de ciertos imperios. Mira, esta es una revolución conocidísima, la revolución industrial en Altas, la revolución de los claveles. Profesora, ¿por qué revolución rusa solamente revolución? Porque rusa está haciendo las veces de un gentilicio. Entonces, no. Acá está justo. Acá está. ¿Ok? Igual acá, ¿no? Imperio, romano. Romano va a estar en baja. Sí, todo es esto es la denominación. Pero como el papel de imperio en esa denominación está siendo de gentilicio, va en bajas. El imperio en altas. Imperio Maya, Imperio de Occidente. Tener en cuenta también los nombres de los movimientos artísticos y culturales. Cuando les explican en literatura, por ejemplo, obras y autores, máximos exponentes, ¿no? De la literatura, lo hacen por movimientos. Y entonces, acá hay que identificar, ¿no? Esos grandes movimientos culturales e históricos, ¿por qué? Porque van en altas. Y se reitera que los especificadores no. Entonces, el Renacimiento ese es un movimiento importante, ¿no? Siglo XVI. El renacer, ¿no? De toda una época oscura de la Edad Media. ¿Ves? En altas. Francés no, porque es gentilicio. El barroco tardío, están diciendo, ok, pero barroco va en alto. El neoclasicismo, ¿no? Nuevamente se recupera la mirada grecolatina. El romanticismo, ¿se dan cuenta? Grandes movimientos, grandes movimientos. Cuidado que hay movimientos y hay corrientes, ¿ok? Corrientes que son influidas por movimientos. Las corrientes va en bajas, ¿no? Entonces hay que conocer de ciertos temas para poder decidir si escribimos en mayúsculas o en mayúsculas, ¿no? Entonces, indigenismo no lo voy a colocar en altas, ¿no? Salvo que empiece texto, porque es una corriente literaria. Luego, acá también te colocan, ¿no? Los nombres de las obras literarias, de películas, de cuadros, de piezas musicales, de programas de televisión, hasta las ponencias. Se convierten ya en ponencias ícono en un tema o que han marcado un hito, ¿no? Tal vez en toda una tendencia mundial. Entonces hay que también colocarlas en sus nombres propios. Entonces, cuando estudiamos la Odisea, hay personas que piensan que la obra es la Odisea. No, la es el sustantivo, perdón, es el artículo que lo acompaña para reforzar al sustantivo propio que sería Odisea. Odisea, igual, Iliada, Divina Comedia, solo divina, porque la regla que me dice, la primera. Un mundo para Julio, profesora, y Julius es nombre propio. Acá se me pone otra regla. Aprendo en casa. Varios del cole, seguramente ustedes, ¿no? En pandemia. Aprendo en casa. Este programa, ¿no? Se volvió clave para la educación, sobre todo de los colegios estatales. Pasión de Gavilanes, nombre de novela. Ahí está. Ahora, hay títulos abreviados
de obras universales clásicas como el ingenioso Hidalgo, ¿no? Don Quijote de la Mancha, pero la mayoría lo conoce como el Quijote, ¿no? Quijote. La Celestina también, el nombre es larguísimo, la Celestina, pero solamente Celestina. Solo Celestina. Abreviados. Ahora, bueno, acá ponen en verano leímos el Quijote y la Celestina. En verano, bueno, ya estamos entrando un poquito en las minúsculas. Días, meses, estaciones en minúsculas. ¿Qué más debo tener en cuenta? La primera palabra o los sustantivos, pero que forman parte de los nombres de revistas, de boletines, de periódicos, van en altas. El comercio, todo esto es el nombre. El comercio. La República. Nueva revista de filología. Ahora, mucho cuidado porque algunos cuando hablan de la Biblia como texto, ¿no? Piensan que la palabra la también va en mayúscula. Solamente Biblia en mayúscula. Entonces, ¿no? Cuando es un título de un texto sagrado, mucho cuidado con pensar que ese artículo es parte del nombre. En el caso de la Biblia, no lo es. Solamente Biblia en altas. Sagradas Escrituras también, ¿no? Me parece que es el libro de los mormones. Nuevo Testamento, Corán, solamente los nombres propios. También acá, cuando se trata, ¿no? De diplomaturas, de los cursos, en altas también, ¿no? En altas, ¿ok? Entonces, mira, por ejemplo acá, ella postula a Derecho, ¿no? Es una carrera. Y yo a Ingeniería Mecánica de Fluidos. Entonces, es el nombre de una carrera. Nombre propio. Aprobé el examen de introducción a la lingüística hispánica. Esta palabra examen ya me dijo a mí que esto es un curso. Ya me dijo que es un curso. Un momento, chicos. Bien, ahora, tratados también, ¿no? Esos documentos oficiales. Ya si me ponen esto en el examen, ya me quieren subir el nivel, ¿no? Porque a veces no conocemos estos documentos uy, lo pongo en mayúscula, bueno, tú ya sabes, ¿no? Tratado de Versalles, ¿sí? Convención de Ginebra. Las leyes, mira, Ley para la Ordenación General del Sistema Educativo. Pero ten cuidado con la excepción, ¿no? Ten cuidado con la excepción, ¿ah? Mira, acá dice ley antitabaco. Acá no, porque acá estamos hablando como que de una ley que habla de no consumir tabaco, ¿no? O etcétera. Pero el nombre completo es Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco. Ahí sí, este es el nombre propio, ¿sí? Y completo de la ley. Entonces, si tú vas a nombrar una ley reemplazando el nombre original, lo debes colocar en bajas.
Igual, ¿no? Nombres de las deidades o seres que estén en este ámbito religioso, en altas, ¿ok? En altas. Mucho cuidado que me coloques siempre Dios en altas. No, solamente cuando te refieres a esa divinidad, porque yo puedo decir, ¿no? Jehová es el nombre hebreo del Dios de judíos y cristianos. Acá no me estoy refiriendo yo a la deidad como tal. Acá lo estoy utilizando simplemente como un sustantivo, nada más, genérico, ¿ok? Entonces hay mucho cuidado. Si yo digo, ¿no? Hoy recé a Dios 3 Padres Nuestros, ahí sí va a ir Dios con mayúscula. Igual, nombres propios de seres mitológicos, mayúscula, ¿no? Cuidado porque también a veces por desconocimiento pensamos que musa, ninfa, cíclope es también el nombre de un ser mitológico y realmente son seres que van a designar diferentes clases en esta literatura, ¿no? En la mitología. Entonces, no tiene por qué ir en mayúscula, porque finalmente había muchos faunos con diferentes nombres, había muchas musas con diferentes nombres, igual las ninfas, igual los cíclopes, ¿no? Uno de los cíclopes conocido era Polifemo, por ejemplo. Igual, ¿no? Esas advocaciones, ¿no? O los apelativos antonomásticos que tú haces cuando te refieres a un ser divino, ¿no? Cuando dices, oh, todopoderoso, ¿no? En altas, porque te refieres a quién? A Dios. Y así sucesivamente con los ejemplos. Igual acá, contextual, cuerpos celestes, ¿sí? O entes astronómicos. Contextual, ¿por qué? Porque te están diciendo que coloques el nombre propio. Pero cuando está, obviamente, algunas palabras en otro contexto, no. Por ejemplo, la palabra tierra y sol no siempre las utilizamos con el contexto astronómico. Si es en el contexto astronómico, obviamente vas a colocarlo en mayúscula, ¿no? Pero si es de repente para mencionar características de alguien o mencionar esta palabra como una denominación que no tiene nada que ver con el contexto astronómico, no. Entonces cuando dice, ¿no? Se pusieron en marcha la salida del sol, ¿ves? No tiene nada que ver acá, ¿no? Minúscula. Sí, esta noche hay luna llena, minúscula. ¿Ok? Porque acá habla de la noche, ¿no? Igual acá, mira, siempre luchó por los derechos de los desheredados de la tierra, ¿ves? De las personas, ¿no? Y bueno, esto creo que ya te lo había explicado con una pregunta que hicieron en el chat. Los signos del zodiaco van a ir en mayúscula, claro que sí, pero cuando hablamos del signo como tal, ¿ves? Los signos de aire son Géminis y Libra, mayúscula. ¿Ok? Acá mira, Ernesto nació bajo el signo de Tauro. Mayúscula porque estoy hablando del signo. No estoy diciendo Ernesto es de Tauro, estoy diciendo bajo el signo de Tauro. Cuidado, analiza el contexto. Mira estas palabras que denominan al signo también. Si esa palabra se está utilizando para hacer alusión al signo, también va en mayúsculas. Todo es contextual, ¿no? Pero mira acá, los Capricornios no, pues acá esto es un sustantivo común. Yo soy Leo, minúscula. Bien, ¿qué más tienes que tener en cuenta? Los nombres de congresos, ferias, festivales, ¿no? ¿Ves? Festival de Cine de La Habana, la Copa Libertadores de América. Ahora, tenemos cuidado, por favor, con los adjetivos y los sustantivos de las festividades civiles, que a veces solemos también equivocarnos en escribir, ¿no? Por ejemplo, una festividad civil ya se viene dentro de poco, el Día de la Madre. Día de la Madre. Día en mayúscula y madre también en mayúscula, ¿no es cierto?
¿Ves? Acá Semana Santa. Jueves Santo, Viernes Santo, ¿no? El Día de las Lenguas Originarias. Mira, el Hanukkah, de repente algunos no lo conocen, pero es una festividad. Entonces, nos quieren subir el nivel o nos quieren tranquear el examen, nos van a colocar esos ejemplos que tienen que ver con cultura general. Igual, si te refieres al premio como tal, al premio, a la de condecoración, obviamente la vas a colocar en mayúscula. La película recibió 2 Oscar, mayúscula. Pero si tú ya utilizas el nombre del premio para hablar de una persona o para designar la característica de una persona, ahí ya no. Ahí ya no. Entrevistó al Nobel de Física. ¿Ves? O sea, en vez de decir el nombre del que ganó el premio Nobel de Física, le están ya diciendo, él es el Nobel, ¿no? Murió el Nobel de la Literatura 2010. O sea, en vez de decir Mario Vargas Llosa, digo Nobel de la Literatura 2010. ¿Ves? Acá, mira, elevó el Oscar ante cámara. Se refiere al objetito, ¿no? Es como decir premio, el premio. Elevó el premio. ¿Me entiendes? Pero si yo digo la película recibió 2 Oscar, ahí sí me refiero a la denominación de la condecoración. Y bueno, hay que tener en cuenta también el uso de las minúsculas. Acá nos están hablando de que también hay que tener mucho cuidado con los nombres de huracanes, de tormentas, solamente el nombre. El tifón Fred, solamente Fred. El huracán Katrina, solamente Katrina. El fenómeno del niño, mira, el nombre es el niño. No, no puedes decir del niño, no. El nombre es el niño, así como el Agustino, ya igual. ¿Ok? Marcas comerciales, mayúscula. ¿Ok? Mayúscula. Nombres de animales, obviamente, mayúscula. Pluto, ¿no? Chita. Profesora, tizona, ¿por qué? Has tenido clase de literatura de la Edad Media. ¿Cómo se llamaba la espada del Cid Campeador de Ruy Díaz? Una de ellas, tizona, en mayúscula. Y también los nombres de las especies y subespecies, ¿no? De animales y plantas. Pero, cuidado, solamente la primera. Solamente la primera. ¿Ves? Mira, Felis silvestris catus. Es el gato, ¿no? El gato europeo, ¿no? La Pimpinela anisum, el anís. Solamente la primera. Latina. Ahora, las abreviaturas, siglas y acrónimos, chicos, van a ir en mayúscula, sí, en mayúscula si se refiere a tratamientos. O sea, cuando uno designa un cargo o una condición de una persona, ¿no? Igual las siglas, porque se refieren a instituciones. En el caso de los acrónimos, solo si se refiere a instituciones, porque hay acrónimos que no se refieren a instituciones. Por ejemplo, un acrónimo podría ser radar, por ejemplo. Radar es un acrónimo porque eso hace una composición producto de 3 palabras en inglés y largas. Y es un nombre común. Entonces el acrónimo equivale a un nombre común, lo coloco en bajas. Pero cuando yo digo Indecopi Renier, me estoy refiriendo a una institución. Ahí sí va en altas. Mucho cuidado. Ahora, acá cuando yo te digo las abreviaturas de tratamientos va en mayúscula, sí, pero no los tratamientos completos. O sea, si yo digo, el señor, eh, el señor Sánchez comió verduras. Ya, señor, si está abreviado lo voy a colocar en mayúscula. Pero si yo coloco señor sin abreviatura, corrido nada más, debe ir en minúsculas. Porque la regla te dice tratamientos en abreviaturas.
Bueno, y contemplar, pues, ¿no? Contemplar lo del uso de minúsculas también. Mira, ¿sí? Antes del 2010, los cargos se escribían en mayúscula. En algunos documentos y en documentos antiguos de la red, vas a encontrar que algunos cargos se escriben con mayúscula. Los cargos deben escribirse con minúscula, ¿no? Por ejemplo, presidente y papa, suelo verlo con mayúsculas, se minúscula. Los puntos cardinales, habíamos dicho que minúscula, pero mucho cuidado porque, por ejemplo, hay nombres propios de lugares que tienen esta palabra, América del Norte. Ahí tienes que escribirlo en alto, pues norte, porque no es un punto cardinal, es parte del nombre propio, América del Norte. ¿Correcto? Entonces tú tienes que tener esa visión de poder darte cuenta que se trata solamente de una línea imaginaria de un territorio o de un punto cardinal para yo decidir colocarlo minúsculo. Acá, por ejemplo, cuando digo el trópico de Capricornio, trópico en minúscula, pero Capricornio en mayúscula. Ahora, el Ecuador como línea imaginaria, sí, la línea ecuatorial, ¿no? Pero si me refiero al país, obviamente no. Ahora, las enfermedades realmente van con minúscula, pero ojo que hay enfermedades que tienen el nombre propio de la persona que los estudió. Entonces, cuando yo digo síndrome de Down, Down va en mayúscula, pues, porque es el nombre propio del científico, ¿no? Enfermedad de Parkinson, el mal de Chagas, el virus del Zika. Ahora, nosotros usamos ciertos nombres de enfermedades de manera informal también. Cuando yo ya alteré el nombre propio y lo utilizo de manera coloquial, obviamente lo escribo en minúsculas, ¿no? Tiene Parkinson, tiene Alzheimer, ahí va en minúsculas. Dijimos órdenes religiosas en mayúsculas, pero las religiones van en minúsculas. Las lenguas, las monedas, los días de la semana, meses, estaciones. Las profesiones. Él es ingeniero, él es médico cirujano. Como profesión, ¿no? Denominando una persona. Mucho cuidado, no como una carrera profesional, es diferente. ¿Sí? Las disciplinas, ¿ok? Que es un nombre general, ¿no? Del conjunto de conocimientos, pero no es como un curso como tal. El contexto, también alguien me decía, no entiendo, me dice esa parte. Entonces, aquí está. Como disciplina va en bajas, como asignatura va en altas. Las razas tienen la misma visión, ¿no? De las enfermedades. Porque cuando la raza del animal tiene el nombre propio de la persona, obviamente, del lugar, perdón, ahí va en mayúscula, ¿no? Acá en minúscula, pero mira, cuando yo digo el tigre de Bengala, ves, lugar, mayúscula, pues el tigre de Bengala. ¿Ves? El gato de Angora, el lugar, ¿ves? Mayúscula. Igual los nombres de los medicamentos, pero recuerda que estos medicamentos genéricos a veces vienen con su nombre de marca, ¿no? De la, del laboratorio, ¿ya? Entonces es un nombre comercial. Entonces al paracetamol, ¿no? Hay un laboratorio que le dice Panadol, ¿no? Panadol. Entonces ese es un nombre comercial, es un nombre propio que le han puesto a esto. Debe ir en mayúsculas. Amoxicilina, amoxidal y así. Bien, entonces chicos, se han dado cuenta que es bien extensa las reglas, son bien extensas las reglas. Vámonos ahora a ver las respuestas de la separata.
Bien, ahora sí, vamos con la pregunta número 1 que dice, la escritura es un sistema de comunicación verbal a través de representaciones gráficas de la lengua, es decir, de signos trazados en un soporte físico visual. Según las características que presenta la escritura, selecciona la alternativa correcta. Bueno, esa es ya la parte teórica, ¿no? De datos que vimos al inicio. Entonces, acá la respuesta es la E, ¿no? La respuesta E. Claro, ¿por qué? Porque la escritura ideográfica representa ideas o conceptos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Además, las lenguas que cuentan con escritura no son ágrafas. Claro, porque ágrafa significa sin escritura, ¿no? A sin grafa viene de grafía. Y cuando yo digo el alfabeto español está conformado por 24, no, por 27. Y supone un aprendizaje bastante complejo e individual. No, individual, no. Supone tampoco. Muy bien. Vamos ahora con la 2. En la lengua española ciertos fonemas se representan con diferentes grafemas. Por lo tanto, hay poligrafía, según lo señalado, identifique la alternativa que contiene palabras con dicha característica. Ok, habíamos dicho entonces, ¿no? Que las letras del alfabeto podrían tener el mismo sonido y por lo tanto un fonema podría equivaler a varios grafemas también, ¿no? Entonces nos están hablando de que ciertos fonemas se representan con diferentes grafemas, ¿no? Hay sonidos, hay, hay sonidos, ¿no? Que van a representar a más de un grafema. Entonces, ¿cómo se llama eso? Poligrafía. Poligrafía. Simplemente me están diciendo, mira, acá tienes 4 enunciados. Chequea, pues, cuál no presenta esa característica. Entonces, cuando tenemos acá la palabra jueves y la palabra Genaro, ya nos hemos dado cuenta que acá hay 2 grafemas que suenan igual, ¿no? La letra J y la letra G. Entonces, eso es una evidencia de poligrafía. Un fonema para más de un grafema. Y no solamente esas. También tenemos, sí, acá a ver, siempre y xilófono, ¿no? Siempre y xilófono. Ay, no pinta. Entonces, acá estamos que en esta velar, ¿no? Esta fricativa velar va a tener el mismo sonido. Son 2 letras diferentes, ¿no? S y X, pero tienen el mismo fonema. ¿Ok? Entonces, vemos nuevamente un caso de poligrafía, tanto en la 2 como en la 3. La pregunta 3 dice, cuando fonemas diferentes son representados ortográficamente por un grafema, ocurre la polifonía. Ya,
Ahora me cambiaron el panorama, ¿no? ¿Está? Fonemas diferentes son representados ortográficamente por un grafema. Entonces, ahí es polifonía. Según lo señalado, en qué alternativa las palabras subrayadas constituyen el caso de polifonía. Entonces estamos acá, ¿no? Gente y gana, ¿no? Miren, es el mismo grafema. Es el mismo grafema. Pero tienen sonidos diferentes. ¿Se dan cuenta? Y en la competencia casco no suena igual. Gafas galería también. Herramienta ruido suena igual acá. O sea, no porque tengas acá, no es que acá tengo doble R y acá solamente tengo R. Ya, pero suenan igual. En este caso suenan igual. Bilingüe vehículo suenan igual. Entonces estamos viendo en la C este caso de polifonía. Dos grafemas iguales con diferente sonido. Cuatro. A la secuencia de dos letras que representan un solo fonema se la denomina dígrafo. También, ¿no? Habíamos visto que hay letras que están compuestas por dos grafemas, ¿no? Por eso dice la secuencia de dos letras. ¿Sí? Pero que representan un solo sonido, ¿no? Un fonema, por eso dice. Se le dice dígrafo. Entonces acá que dice que identifiques las oraciones que presentan mayor diversidad de dígrafos y luego marque la alternativa correcta. Ya, pues entonces mayor diversidad significa diferentes dígrafos. Ya, entonces a ver. El cachorrito percibió el olor de los chicharrones. O sea, acá tengo un dígrafo que es no la che y otro dígrafo que es la doble R. Dos dígrafos, ¿por qué? Porque te están diciendo mayor diversidad. O sea, que hayan más dígrafos diferentes. Apellido. Capellán. Quispe. Guerrero. Acá yo veo varios, ¿no? Mira, doble L, la Q, ya la de Capellán ya no la cuento porque ya está acá. Solamente cuento ya una, dos, tres y la doble R, ¿no? Luego en Sierra, llama, pequeña y Guido. Hay varias también ahí, ¿ah?
Vamos a ver acá. Rho y doble L. Solamente acá. Entonces, la 2 y la 3, pues, ¿no? La 2 y la 3. Casita. Los signos de puntuación facilitan la comprensión del mensaje. Además, a veces permiten determinar el empleo de las letras mayúsculas y minúsculas. Según lo mencionado, marque la alternativa que completa apropiadamente el siguiente enunciado. Ya, ok, simplemente es acá utilizar la coherencia del mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo lo completamos? A ver, Julián le manifestó 2 puntos, cita textual. En una cita textual, la palabra que inicia será con mayúscula, ¿no? La situación laboral es muy incierta. Esto de acá es un 2 puntos, pero no hace alusión a una cita textual, ¿no? Está dando a conocer una denominación a partir de, ¿no? Situación laboral muy incierta. Los contratos son de corto plazo. Esta es la situación, ¿no? Laboral incierta, que los contratos son de corto plazo. Entonces tampoco ahí cabe la mayúscula. Sin embargo, coma, ya, acá va en minúscula, porque acá hay una coma que se antepone, ¿no? Se antepone una coma, iría en minúscula. Las autoridades no se ocupan de ello, dicen. Mayúscula, porque este punto del signo de interrogación me indica que lo que viene es con mayúscula. Además, no se interpone ninguna coma. Hay personas que evaden. Acá estos 3 puntos no indican cambio de mensaje, porque lo que viene está dentro del mensaje anterior, ¿no? El tema, punto, y lo que tiene acá que venir es mayúscula. Entonces, es esta la respuesta. Casita. No, casita no. A ver, acá, besito. Besito es la respuesta. Pregunta 6. El uso de las letras mayúsculas y minúsculas pueden estar en función al uso de ciertos signos de puntuación. Claro. Según esta afirmación, elige la alternativa que presenta correcta escritura. Igual que la anterior pregunta, pero diferente presentación, ¿no? Ahora hay que chequear los errores, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto cuesta el lomo saltado? Lo venden por kilo. Acá ya vimos el error. Nos están pidiendo la que presenta correcta escritura. Están pidiendo esto. Ahí. Mateo, ¿a qué hora van a iniciar? Error, ¿no? Hay una coma que se interpone, no tendría por qué empezar con mayúscula. Intenso calor hubo en febrero, la temperatura fue 26 grados. Acá sí, pues, este punto del signo de exclamación de cierre me dice, empieza con mayúscula, la que viene, ¿no? La palabra que viene. Y Vargas Llosa escribió varias obras, La Casa Verde es una de ellas, claro. Anunció algo, ¿sí? Entonces, mi respuesta sería 3, 4, A, Ana. Los artículos se escriben con letra mayúscula, salvo si estos forman parte de un nombre propio. Considerando la afirmación anterior, señala la oración donde se emplea correctamente las letras mayúsculas y minúsculas.
obviamente de los artículos. Han hecho referencia a los artículos, ¿no? Ok, nos dicen que puede ser en minúscula, pero si forman parte de un nombre propio, entonces tendría que estar en mayúscula. Si no es una palabra significativa también, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. La capital de Egipto es El Cairo. Ya, el nombre es El Cairo. El nombre es El Cairo. ¿Ves? Por eso les digo que tiene que ver un poco con conocer, ¿no? Cultura general. Si ni siquiera sé qué es El Cairo, un poquito que me voy a quedar así pensando, ¿no? Juana la Loca. Ah, ya, el apodo es Loca. Es un especificador, ¿no? Loca le decían, ¿no? La reina de Castilla. Leí un artículo deportivo en El Ojo. El diario es Ojo, no es El Ojo. Es diferente que El Comercio. Fernando de la Rúa fue presidente. Acá, cuando es preposición y artículo y hay nombre de pila, va en minúscula el artículo. Siendo en el restaurante Los Pollitos. Bien, el nombre del restaurante es Los Pollitos. Enano. Vamos a reducir para que se vea toda la resolución del ejercicio. Ahí está. Bien, según el uso correcto o incorrecto de las letras mayúsculas y minúsculas, relacione las oraciones apropiadamente. Ok, tengo que revisar, ¿no? Tengo que hacer revisión. Entonces, el feudalismo fue un sistema político predominante en Europa Occidental. ¿Ya? Feudalismo, ¿no? El Día de los Muertos se celebra en América Central y América del Sur. Está bien, ¿no? Festividad civil, continente americano. Cada 2 años, la UNESCO otorga el Premio Internacional José Martí. Este es un acrónimo. Los acrónimos se leen como palabra, ¿no? O sea, esto es una sigla de tipo acrónimo. Y cuando la sigla se lee como una palabra, no es como UNMSM, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una sigla, sí, pero no es de tipo acrónico. Cuando se lee como una sola palabra, es acrónico. Entonces, ¿qué me dice la regla? Me dice que la primera debe estar con mayúscula, el resto no. Ujú. La Orden de San Agustín fue establecida por la Iglesia Católica. Está bien, porque las órdenes religiosas van con mayúscula, dijimos, ¿no? Ajá, iglesia porque se hace referencia a una institución. Y obviamente católica en bajas porque está haciendo de adjetivo, Roma mayúscula, porque es nombre propio del lugar. Bien, entonces, habiendo hecho esas correcciones, tenemos 1B porque está incorrecta, ¿no? La 2 estaba bien. Ah, entonces, correcto, ¿no? Acá están las alternativas.
O sea, tenemos que relacionar con esto. Ya, la tercera estaba mal. Entonces, B, incorrecta. Ok, te voy a poner B. Y la última estaba bien. A. La clave por eso es casita. Ahí. Los nombres propios de personas, animales o cosas se escriben con letra mayúscula. En el caso de que un apellido comience por preposición, ese solo podrá ir en mayúsculas si va al inicio. Según esta aseveración, seleccione la alternativa en la que se presenta incorrecta escritura. Incorrecta. Ya. A ver, corregimos entonces. Nombre de pila, José. Minúscula la preposición. Minúscula el artículo también. Nombre de pila. Laura Lamota de la Cruz fue admitida este año en posgrado. Bien, artículo siempre en mayúscula. Acá ese es el D del matrimonio, ¿no? Mayúscula acá bien porque es el nombre de Pilax. Ya, esta estaría bien, ¿no? No, pero espérate. Ajá, sí. Sería bien. Ese sería mal. El oso de anteojos Toby desarrolló una extraña enfermedad. Ya, pues oso en minúscula nada más. Anteojos también. Las razas de animales. Ya, Toby en altas, claro, porque es nombre propio, pero bueno, ya tenemos errores ahí. Y error, ya la descartamos, ¿no? Y aún no ha sido reparada la montura de telescopio de Dobson. Ya, telescopio en bajas. Entonces, la pregunta es, según esta aseveración, selecciona la alternativa que presenta incorrecta escritura. Y tenemos incorrecta escritura en la 1, en la 3 y en la 4. Clave enano. Pregunta 10. Según la RAE, se escriben con letras mayúsculas las palabras significativas de los nombres oficiales de instituciones, organismos, corporaciones, partidos políticos, iglesias, empresas, comercios. Según esta afirmación, identifique la alternativa que presenta correcta escritura. Correcta escritura. Ya. A ver. Desea postular a la Facultad de Derecho. Facultad. Vizcarra, expresidente de la República. Creó el partido Perú Primero. Ya. Ahí parece que todo está bien. Vamos a seguir mirando. A la transnacional Grupo Romero. Ah, el nombre es Grupo Romero. Pero es conocidísimo, Grupo Romero, ¿no? Acrónimo, solamente la primera. Alicor. Acrónimo, solamente la primera. Ranza.
La Zona Penal Permanente Casación forma parte del Poder Judicial. Ya, Sala, altas. Ujú. El cardenal visitó cardenal, cargos van en bajas. Acá iglesia en bajas porque no se refiere a la institución, se refiere al templo, ¿no? Al edificio. El nombre es Merced. La iglesia se llama La Merced y párroco va en bajas. Por eso es que esto estaba bien. Esto estaba correcta. 11. Los nombres que designan lugares, áreas geopolíticas, planetas, estrellas, constelaciones, galaxias se sujetan a las reglas del uso de letras mayúsculas y minúsculas. Ok. De acuerdo con esta aseveración, indique la alternativa que presenta correcta escritura. Ya, a ver. El plano horizontal en el cual se produce el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol se llama plano de la eclíptica. Ya, Tierra correcto y también Sol correcto, porque estamos en el contexto astronómico. Vamos con la 2. Ya, el trópico de Cáncer es uno de los paralelos del planeta que están ubicados en el hemisferio norte del Ecuador. Ya, trópico en bajas. Solo Cáncer en mayúscula. Hemisferio y norte también va en bajas. Y Ecuador, ¿no? La línea va en bajas. Eso está bien. Acá hay errores. 3. El cono sur, altas. La zona, ¿no? Es la subregión meridional de Lima metropolitana situada en el centro oeste. Baja esto, pues. Baja, ¿no? Está ubicando una dirección de Lima y limita con el oeste, con el océano, baja océano. Y la provincia, baja constitucional, alta Callao. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 está bien. A ver, el Cusco está en la vertiente Cusco Altas. Bien. Cordilleras Andes, solamente Andes. Solamente Guatanay. Ajá. Y Vilcanota. Bien acá. Entonces, 1 y 4. Entonces está bien. Dedito. Última pregunta. Con las justas. El empleo adecuado de las letras mayúsculas y minúsculas está prescrito por las reglas de la Real Academia Española. De acuerdo con lo mencionado, seleccione el enunciado que presenta secuencia correcta de la verdad o falsedad sobre el uso de las letras mayúsculas. A ver, dice, en la oración durante el Paleolítico Inferior o Edad Piedra existió el Homo habilis. Se han empleado correctamente las mayúsculas. No. Inferior en bajas debe estar y habilis también. Una palabra en el bibliotecario mendigo fue representante del romanticismo peruano. Debe ir en minúscula. Sí, la palabra peruano. La escritura es incorrecta según la psiquiatría. El síndrome de Estocolmo ocurre cuando hay vínculo afectivo
del secuestrado hacia el secuestrador. La palabra psiquiatría. Se han omitido 2 mayúsculas en la Guerra Fría. Tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Liberados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. No, está correcto. Ya, entonces, a ver, acá tenemos falso, ¿no? ¿Se han empleado correctamente? No, falso. Acá, ¿no? Una palabra bibliotecario mendigo fue, ya, en minúscula, sí, peruano, verdadero. La escritura es incorrecta según la psiquiatría. El síndrome de Estocolmo ocurre cuando hay un vínculo afectivo, el secuestrador es incorrecta, sí, está incorrecta. Vimos psiquiatría. Y se han omitido 2 mayúsculas en la Guerra Fría. No, esto era falso, estaba bien todo. Entonces, falso, falso, verdadero, falso es igual a beso. ¿Ok? Muy bien, chicos, eso sería todo. Les deseo éxitos y estamos viéndonos la próxima semana. Buenas noches.